Las azules aguas del Mediterráneo guardan un dramático secreto. Aquí se enfrentaron hace más de 4 siglos las dos escuadras más poderosas de su tiempo, la cristiana y la musulmana. Miles de hombres y cientos de barcos desaparecieron sin que se haya encontrado resto alguno. Un soldado español escribió más tarde que en la guerra los hombres caen al mar sin dar tiempo al tiempo de sus muertes. Ese soldado era Miguel de Cervantes, quien, habiendo combatido en la mayor batalla naval de la historia de Europa, alude a la vida castrense en su inmortal obra El Quijote. Dos colosales flotas, la imperial española y la otomana, se enfrentaron en aguas de la ciudad griega de Lepanto el 7 de octubre de 1571. Cerca de 600 barcos con 250.000 hombres a bordo. La batalla fue feroz. Fue un choque de civilizaciones. Fue la batalla naval que decidiría el dominio sobre el continente europeo. El significado por toda Europa se extendieron las noticias sobre la, al parecer, invencible flota otomana y las historias de horror sobre las atrocidades que cometían con sus prisioneros. El Papa estaba alarmado. Más que los saqueos del sur de Europa, los estados pontificios temían la expansión del Islam por Occidente. El pontífice
tratando desesperadamente de contener el avance turco, envió a sus delegados a Madrid y a Venecia, porque estaba convencido de que solo una fuerte alianza militar podría detener al invasor oriental. No en vano pronunció su sentencia: me alzaré en armas contra el turco. Era algo más que una simple amenaza. En más de 12 ocasiones intentó, sin éxito, conseguirla. Los venecianos hacían uso de la diplomacia, pero extraoficialmente estaban preparando a la ciudad de los canales para la guerra. Es lo que se desprende de las memorias del veneciano Francesco Duodo. Además de un gran número de galeras pequeñas, se tomó la decisión en 1570 de construir 11 grandes galeazas y equiparlas para la guerra. Con ello nació un nuevo tipo de navío, la formidable galeaza. Todo transporta a 40 cañones, que se colocaron tanto en la proa y en la popa como en babor y en estribor, para poder hacer fuego en todas direcciones. Este nuevo diseño tenía una ventaja decisiva sobre la tradicional galera de guerra. La galera, utilizada hasta entonces, contaba con solo 6 cañones ligeros y uno pesado en la proa y solo 2 pequeños en la popa. Al disparar solo hacia adelante y hacia atrás, carecía de utilidad si los ataques venían de uno u otro costado. Desde la gran batalla, la situación llegó a un punto crítico. La armada turca, con 360 galeras y 50.000 hombres, invadió Chipre, un puesto avanzado veneciano de gran importancia estratégica. Al principio, la ciudad fortaleza de Famagusta opuso fuerte resistencia al asedio turco. La bien guardada fortaleza resistió a los invasores durante meses. Pero sus reservas empezaron a escasear y las municiones tocaban a su fin. Y llegó el momento en que los cañones venecianos enmudecieron. Marco Antonio Bragadino, el comandante de la plaza, se vio obligado a izar la bandera blanca. A pesar de haberse rendido con honor, los conquistadores le cortaron las orejas y la nariz y desollaron vivo al